Amén. Bueno es Dios, amén. Bueno es Dios, amén. Así que vamos a prepararnos también para poder estudiar la palabra del Señor, amén. Y ahí donde tú estás te voy a pedir a que vayamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, vamos a leer el verso 40. Si ves que alguien no trajo Biblia, acércate a alguien que lo trajo, así para que puedas estudiar con él. O también si no has traído, o si tú ves que no ha traído a alguien, ve y siéntate también a su lado. Amén. Lucas 6, verso 40. Damos la bienvenida a nuestros hermanos también, amigos, también familia, iglesias, en todo lugar y en todas las naciones también, que van a escuchar este mensaje en la posteridad o que también están igual siguiendo la transmisión. Que el Señor te bendiga, amén, y pase a tu casa y a toda tu familia, en el nombre de Jesús. Oramos, amén, leemos mejor dicho, amén, en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, también en libertad estudiar, Señor, tu santa palabra. Hoy, Señor, pedimos, Dios, nos sujetamos y nos sometemos a tu Espíritu, Señor. No queremos, Dios amado, que de nuestra boca salga palabra de hombre o palabra humana, Señor. Así como dice tu palabra, tú eres, Señor, quien habla a través de nosotros, Señor, y sobre todo de tu palabra, Dios. Me someto a ti, a tu Espíritu, y pedimos, Señor, que también todo aquel que escucha, Señor, esta palabra, este mensaje, los que estamos en este lugar, mi Dios, nuestros sentidos, Señor amado, estén, Señor, mi Dios, sensibles a tu Espíritu, Dios, escuchándote a ti, que no exista nada, Señor, que nos pueda distraer, Señor. Lo sometemos y lo llevamos cautivo a tu obediencia, Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un mensaje, una enseñanza, no sé cómo llamarlo, porque en estos días pedía dirección a Dios. Amén. Quizá luchaba en el sentido de a veces queremos sugerir a Dios ciertos temas cuando no somos quienes para sugerir. Y así que el Señor ahí también fue tratando mi corazón, mi vida, para hablar solamente lo que viene de parte de Él. Amén. Y este mensaje fue dado así de repente y Dios, yo fui caminando en obediencia. Y hoy lo que vamos a ver es ese camino del perfeccionamiento, en el sentido cuando somos perfeccionados. Amén. El que fuere perfeccionado. Así lo hemos titulado este mensaje, porque vamos a ver algo muy importante. En el sentido de que en nuestra vida, ya caminando con Dios, amén, en Cristo, en este diario caminar con Él, siempre debemos tomar en cuenta que el Señor quiere que vayamos siendo perfeccionados con Él, por Él, amén, y andar en Él. Por eso alguna vez dijimos, amén, que cuando hablamos de andar en los caminos de Dios, se habla de que podamos entender a Dios y conocer a Dios. Por eso Moisés y los salmistas siempre decían: muéstrame, Dios, tu camino, amén, muéstrame tus sendas para andar en ellas. Es decir, el temor de Dios, que Dios nos muestre cómo quiere que andemos, amén, de conocerlo y entenderlo. Porque decía Moisés: si no, Señor, no nos saques de aquí. Si no, Señor, vamos a hacer burla para las naciones. Si tú te has puesto tus ojos sobre esta nación, le decía Moisés. Entonces, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y es algo que debemos pedir, que podamos nosotros pedir a Dios con temor, que nos enseñe su palabra, sus caminos, para que también no nos desviemos, no nos perdamos, ni nos desenfoquemos. Amén. Amén. En este pasaje, cuando dice el discípulo no es superior a su maestro, pero dice: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En la Nueva Traducción Viviente, lo puedes leer, dice que ahí el alumno que complete su entrenamiento será como su maestro. Es decir, sabemos que en ese ámbito, en ese contexto, había muchas escuelas rabínicas, y por algo también, y por eso se usaba la palabra discípulo, porque era la palabra alumno, ¿sí? Algún aprendiz, alguien que aprendía.
Si bien la traducción viviente lo traduce como que el alumno que complete su entrenamiento será como su maestro, ahí me da a entender también mucho de la diligencia que ponemos ya estando en el Señor, estando en el camino para ser como es Cristo, para que Él sea formado en nosotros y podamos nosotros parecernos a Él, porque eso es discípulo, el que es aprendiz, aquel que se parece y que en algún momento, bueno, en ese contexto, ¿verdad?, iba a también ser como su maestro. Claro que aquí en el contexto vamos a ver que nosotros en nuestra vida cristiana, hasta que el Señor venga, vamos a padecer muchas cosas. Por eso dice, ¿no?, para entrar al reino de Dios es necesario que también tengamos tribulaciones, porque Cristo también las tuvo. Y en algún momento el Señor dijo, ¿verdad?, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me llamaron príncipe de demonios, Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Si a mí me persiguieron, también a ustedes. Si a mí me maltrataron, también a ustedes. Y como que ahí alguien dice, ya no quiero ser discípulo, ya no quiero ser alumno. Si eso le hicieron a Jesús, yo no quiero también que me hagan eso a mí, ¿no? Entonces, esto va a ir en ese sentido de que son necesarios ciertos procesos, ciertas situaciones para ser perfeccionado. Y ahí entramos. ¿Qué es ser perfeccionado? Bueno, en Romanos 8, lo puedes anotar, ahí habla de que todos también pasamos y vamos a padecer los mismos padecimientos de Cristo. Por eso Pablo decía, yo llevo las marcas del Evangelio. Esa palabra perfeccionamiento, o mejor dicho, cuando dice ahí ser perfeccionado, es la palabra en griego catartizo, que significa completar totalmente. Por eso la traducción viviente lo traduce aquel que complete, ¿no ve? Ahí lo leíamos, ¿no? Aquel que complete su entrenamiento. Es como cuando tú tomas una clase o un curso, y esto me venía a mi mente, ¿no?, porque después de esto vamos a tener una clase con los que están en instrucción bíblica, y los que han completado ese curso, pues también llegan a participar de todo aquello que han recibido y han aprendido, y llegan también a estar diestros y preparados para muchas cosas. Pero el que no completa ese curso, es decir, no puede, es decir, en cierto sentido, como te digo un ejemplo, si vas a una maestría, si tomas un curso y tú pagas, tú te esfuerzas para aprender, porque estás pagando, y quiero que notemos esa ilustración, pagas y todo ello para estar en esos cursos y todo, y aprendes y te ejercitas, aumentas tu conocimiento para hacer las cosas en tu trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios, lo que se da de gracia, no lo podemos aprovechar. Qué interesante, ¿verdad? Nos rajamos en pagar ciertos cursos, con todo respeto les digo, ¿verdad?, porque también me ha pasado, ¿no? Pero cuando se trata de estudiar la palabra, de caminar con Cristo, de aprender más de Él, no queremos nosotros continuar de forma como un aprendiz, como un discípulo, aprendiendo más del Señor, más del Maestro. Por eso cuando dice ahí el que completar totalmente, por eso lo traduce así la traducción viviente. Otro significado de esa palabra en griego es hacer apto, completar, perfeccionar, remendar, restaurar, unir. Me gusta mucho esta palabra, cuando dice que el que fuere perfeccionado será como su maestro. El que permite y el que da lugar a que Dios obre en su vida para restaurar muchas cosas que necesitamos restaurar, podrá ser como el Señor, podrá vivir como Él, podrá parecerse a Él, porque dice la palabra que andemos como Jesús anduvo, ¿verdad? Esta palabra también es remendar, que se utiliza cuando los discípulos estaban remendando las redes. Es la misma palabra usada, ese catartizo, ¿ok? El completar totalmente, ser apto para toda buena obra. Y en esa parte, o en ese sentido, también la palabra nos exhorta a que nosotros pongamos la diligencia. Dios hizo todo y en Cristo nos puso una relación correcta con Él, y amén en todo eso. Pero Dios no quiere que nos conformemos con la salvación, sino que más aún crezcamos en fe. Amén. Que anhelemos, dice ahí, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Que pongamos diligencia, conocimiento, esfuerzo. Nos esforzamos en muchas cosas, como aprendices, como alumnos en ciertas áreas, o en la universidad, o en el colegio, o en un instituto. Pero para los asuntos de Dios
nos falta poner diligencia. Y gloria a Dios por los que están aquí también, amén. Dios le bendiga, hermana, gracias. Amén. Entonces, gloria a Dios por los que están aquí, por los que también ven los mensajes, por aquellos que también reciben la enseñanza, el mensaje, amén, porque le ponen diligencia. ¿Por qué? Porque quieren aprender, quieren crecer, no solamente llenarnos de conocimiento, sino crecer en el Señor, amén. Quiero que veamos unos 3 pasajes paralelos para que entendamos cómo lo está enfocando y en qué contexto Jesús. Primero, que aquí está hablando, por ejemplo, de no juzgar a los demás y no seréis juzgados. A ver, lee conmigo el verso 37, si lo podemos proyectar. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola, y quiero que te anotes esto: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Interesante, miren, hay una parábola, como que aumentan más las parábolas para estudiar, ¿no? Y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es imposible, ¿verdad? Por eso luego dice, no caerán ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Es decir, necesitamos ser perfeccionados. Por eso lo habla en un marco de aprendiz, de un marco de discípulos. Y vamos a entrar y vamos a llegar a un tema donde aún situaciones que suceden a nuestro alrededor, si no somos perfeccionados en Dios, en Cristo y en la palabra, fácilmente y ligeramente vamos a juzgar. ¿Cuánto nos ha pasado a todos nosotros? Que hemos juzgado lo que ha pasado en República Dominicana, de aquella discoteca Jet Set, ¿verdad? Que se derrumbó, más de 200 o más personas fallecieron, y chico es el mundo, que entre ellos también había familiares de personas, de siervos, de cristianos y todo ello. Cuán fácil nosotros hemos llegado a juzgar y hemos dicho, es un juicio de Dios. ¿Cuántos hemos dicho eso? No levantes la mano. Entonces hemos juzgado, pero cuando somos perfeccionados vamos a entender, amén, cómo piensa nuestro Señor. Y vamos a llegar a ese punto cuando Lucas 13, Jesús mismo dice, aquellos que murieron cuando Pilato los mató, y se mezcló la sangre de ellos con los sacrificios que hacían en ese entonces. ¿Te imaginas? O sea, imagínate ahí la forma sádica que ha pasado. Es decir, los que mató Pilato se mezclaron esa sangre con los sacrificios. Es decir, era algo aberrante lo que pasó ahí. Y Jesús está mencionando eso. Y dice Jesús, pasó eso con Pilato. Y los 18 que murieron cuando se cayó una torre en Siloé, Jesús dice, ¿eran más pecadores que aquellos? Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que nosotros llegamos a juzgar cuando una persona, un varón, se viste como mujer? ¿O una mujer se viste como varón? ¿Y nosotros llegamos a juzgar y decirle que ese pecado es mayor que el que yo tuve? No. Pecado ante Dios es pecado. Hay consecuencias por cada una de ellas, eso es otra cosa. Pero Jesús estaba diciendo, ¿acaso esos que murieron eran más pecadores que estos otros? Todos pereceréis si no se arrepienten. O sea, ¿te imaginas? Cuando estudiamos la palabra y nos abocamos a conocer el corazón de Dios, no vamos a juzgar ligeramente y decir, mira en la pandemia, sabes, seguro por eso murió. Cuidado que juzguemos de esa manera, porque no eran más pecadores que nosotros. Por eso Pablo decía, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y qué hermoso que reconozcamos, ni un pecado es mayor o chiquito, todos somos pecadores, pero gloria sea a Dios, que Dios nos ha librado del pecado y nos ha perdonado. Amén. Entonces, si vamos en ese enfoque, que en todo lo que sucede somos y andamos y permitimos que el Espíritu Santo, amén, obre en nuestras vidas para ser perfeccionados y pensar como Dios piensa, gloria sea al Señor por eso. Vamos a Juan 3:16 al 20. No sé si está bien este pasaje que anoté. Juan 3:16 al 20. 13 mejor, 13. Juan 13. Creo que me faltan lentes. Cuando renovaba la licencia recién me di cuenta que no podía ver con un ojo.
y cuando tocamos aquí ya hasta en serio no puedo ver. Bueno, ya hay 40 años de recorrido, ¿no? Avancemos, amén. Juan 13, 16, ¿qué dice? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mira, en un contexto igual de discípulo. En este pasaje del capítulo 13 vemos cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Y en estos versículos anteriormente el Señor les dice, porque ejemplos he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Es decir, el discípulo también hace lo que hace su maestro. Yo les di ejemplo, por eso decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por eso dice ahí, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Y termina diciendo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Por eso Jesús, cuando enviaba ahí a la aldea de los samaritanos, dijo, ¿verdad? Primero no entren por samaritanos, entren primero a la casa de Israel. Y después ya también dijo, no, me seréis testigos en Judea y todo ello. Y cuando una aldea samaritana no lo recibieron, ahí decía, bueno, pues sacúdanse los pies y vayan a la otra casa. ¿Por qué? Porque estaban yendo con la misma autoridad del que le envió. Y tenían que ellos también dar la misma palabra con la que Jesús también les había dado. Por eso Jesús está diciendo, el que recibe a mí y el que me recibe a mí también recibe, dice ahí, al que me envió. Vamos al capítulo 15, verso 18. Ahora mira bien, estamos hablando de ese camino del perfeccionamiento. No te estoy hablando de que nunca vamos a pecar, que no, nada que ver, sino estamos hablando de cómo el Señor trata con nuestras vidas para andar como Cristo anduvo. Y en ese sentido, mira lo que dice el verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, porque somos nosotros discípulos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hay discípulos, amén. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas todo estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Amén. Y bueno, ahí continúa el texto. Pero mira aquí, cómo también andamos en ese perfeccionamiento, el que fuere perfeccionado. Es decir, que nosotros también pasamos las mismas situaciones que Jesús pasó. Que si nos aborrecen, tengamos en cuenta que primero a Él lo aborrecieron. Que si pasa esto, una persecución, tengan en cuenta que a mí primero lo han hecho. Por eso que esto no es algo nuevo. Ustedes son mis discípulos, ustedes van a pasar esa misma situación. Pero en medio de todo eso el Señor nos perfecciona, como habíamos visto en el significado. Nos hace aptos, quiere completar en nosotros una obra, quiere hacer en nosotros, hacernos ver, no como Job en un principio lo conocía, de oídas. Después de que pasó todo, ¿qué dijo? Ahora mis ojos te ven. Sus amigos de Job actuaron prudentemente cuando callaron y lloraron junto con Job, pero cuando abrieron la boca, ahí le erraron, ¿verdad? Es decir, notemos ahí que nosotros cuando andamos en ese perfeccionamiento, vamos a saber consolar, y nos equivocamos, vamos a saber consolar a aquel que necesita consuelo, que más allá de darle palabra, es llorar juntamente con él. Pero cuando abrimos la boca como los amigos de Job, ahí le decimos es porque tu pecado, porque esto y el otro, porque tus padres pecaron. ¿Te imaginas? Y nos ponemos en la situación de aquellos fariseos, ¿no ve? ¿Pecaron ellos o sus padres? Y ahí notamos, empezamos a juzgar. Pero cuando nosotros andamos en ese perfeccionamiento,
Es decir, sabemos nosotros actuar como Cristo anduvo. Amén. Y Dios quiere restaurar también en nosotros lo que debe restaurar. Eso es el que fuere perfeccionado. Dios quiere restaurar en ti algo y lo está haciendo. Quiere restaurar para que lo conozcas cómo es el Señor, para que conozcas más de su amor. Por eso el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mira Mateo 10:21, ¿qué dice? Mateo 10:21. Dice la palabra: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Antes dice ahí que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Ya te vas imaginando? ¿Cuánto le insultaron a Jesús? Le dijeron hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. Como diciéndole, algo pasó ahí entre José y María, no quieran ocultar. ¿Te imaginas esa mente maquiavélica de los fariseos y de insultar de esa manera? O cuando le decían, eres Belcebú, príncipe de los demonios, los milagros lo haces por el poder del diablo y no por el poder de Dios. Imagínate esa blasfemia, ¿no? Cuando los milagros son hechos por Dios, amén, no por otra instancia. Claro que también el diablo se viste como ángel de luz, pero hay que saber discernir entre lo que es milagro y entre lo que hace el diablo y luego te cobra factura, que es otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí, miren, habla de las persecuciones venideras, de que también como discípulos tenemos que ser perfeccionados en las persecuciones, en las situaciones, cuando alguien también va a hacer algo más adelante en la persecución, como la iglesia primitiva, porque el discípulo no es mayor que su Señor. No nos queramos librar de las cosas que puedan pasar, pero en eso Dios tiene control. Y esto no es para meterte un pesimismo, no, sino es para, al contrario, para que Dios también sea formado en tu vida y puedas ver las cosas como quiere Dios que la veamos, para que entendamos y hagamos las cosas con entendimiento. Mira, Dios me ponía en estos días una palabra y me hacía llorar por todas las situaciones de salud que está viviendo en todo el mundo y también en el entorno de mis hijos y todo ello. Entonces me ponía a pensar y Dios me llevaba a aquel evento de la viuda pobre que echó todas sus 2 monedas, ¿verdad? Sus 2 blancas ahí en el arca de las ofrendas. No era el arca de los diezmos, no era el arca de una ofrenda en particular, era una arca donde se ponía para ayudar a un prójimo. Una viuda que lo perdió todo. Una viuda que muchas veces, hermanos, podemos hasta perder lo que más amamos. Pero eso no tiene que impedir que yo las cosas las haga con entendimiento. Aquella viuda perdió lo que más amaba, pero tenía entendimiento de seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta, no? Nos damos cuenta. Las cosas hacían con entendimiento. Más allá de aquellos ricos, dice que echaban de todo lo que les sobraba, que no había un entendimiento. Puede haber conocimiento, pero no entendimiento. Y Dios quiere perfeccionarnos en nuestro diario vivir, no con mucho conocimiento, sino que aún con 5 palabras sepamos hacer lo que debemos hacer. Y aunque perdamos tal vez lo que más amamos, hermanos, y lo digo quizá tal vez más adelante, estemos preparados. Eso no tiene que cambiar nada en que las cosas debemos hacerlo con entendimiento como para el Señor. Y para eso necesitamos ser perfeccionados. Porque si no somos perfeccionados, si no maduramos, si las cosas no hacemos con madurez, fácilmente nos vamos a deslizar. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando Dios nos salva, hermanos, no debemos olvidar los logros que Cristo hizo en la cruz por nosotros, en nuestro diario vivir. Hay un proceso de justificación que ya lo sabes, que significa lo que Cristo hizo me libra de la condenación del pecado. Es decir, estoy reconciliado con Dios. Cristo tomó mi lugar, así como Barrabás.
Me tocaba estar en ese lugar de Barrabás, pero Dios tomó, es decir, la sustitución, es decir, tomó mi lugar, amén, y me puso una relación correcta con Dios. Eso es justificación. La santificación, como también ya lo habíamos aprendido cuando compartía el hermano Lucio también en estudio bíblico, habla de que por el Espíritu Santo Dios nos está librando del pecado que mora en nosotros. Y es la palabra de Dios la que nos guía a toda verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? Padre, dice Jesús en su oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. Amén. Por eso todo lo que acontece en tu diario vivir, dale gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos está guiando a toda verdad. Nos está guiando a la palabra del Señor, a no salirnos de la palabra, sino a poder encauzarlo correctamente. Y es solo el Espíritu quien nos guía a toda verdad. Amén. Y el otro proceso del logro de Cristo es la glorificación, es decir, que cuando Cristo venga, amén, va a desarraigar el pecado de raíz. Ya no va a vivir el pecado en mí, sino ya voy a ser libre de la presencia del pecado, porque ya me va a dar un cuerpo glorificado. Amén. Y ese cuerpo glorificado, por eso Jesús dice que cuando venga, en Hebreos dice, no va a tener nada que ver ya con el pecado, porque en su primera venida ya quitó el pecado. Ahora va a venir para salvar a los que en Él esperan. ¿Cuántos los esperamos? Amén. Va a venir para salvarnos. Ya no va a tener relación con el pecado, pero nosotros luchamos todavía con el pecado por esta naturaleza pecaminosa. Amén. Y en ese sentido, cuando Cristo venga, por eso el estudio del viernes, ¿verdad? Dios nos levantará con su poder, porque todavía luchamos con pecados. No practicamos el pecado, pero sí pecamos. Y ese hombre nuevo es la simiente que dice el apóstol Juan, es perfecta, nacida de Dios, y lo nacido de Dios no peca, el hombre nuevo, pero el viejo hombre sigue pecando. Por eso la importancia de andar en ese perfeccionamiento de Dios, es decir, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Y eso nos va a librar de muchas cosas. Y cuando vivimos en el Espíritu nos sometemos al Espíritu de Dios. Como habíamos visto, los odres nuevos y los odres viejos, ¿verdad? El vino nuevo no se echa en odres viejos. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dice ahí la palabra y la parábola. En el sentido de que nosotros no debemos venir con prejuicios, preconceptos de esto se hace, no, sino abrir nuestra mente al Espíritu de Dios y decir, Señor, me someto a tu Espíritu. Yo quiero hacer lo que tú quieres hacer. Me quieres llenar, me quieres capacitar, me quieres hacer algo. Por eso yo, Señor, me rindo a ti. Quiero ser un odre nuevo. Amén. Pero bueno, en el tiempo de glorificación ya vamos a dejar de luchar con el pecado. Ya tendremos un cuerpo glorificado. En 2 Corintios 12:9, avancemos para que comprendamos qué significa el que va a ser perfeccionado. 2 Corintios 12:9 es un pasaje muy conocido, pero vamos a entrar aquí al significado de la palabra perfección. Y me ha dicho, 12:9, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré. Tener, como dice ese dicho, al mal tiempo buena cara. Algo parecido, en el sentido de que aunque tengamos debilidades físicas, porque Dios lo permite, Dios se perfecciona en esa debilidad. Y puedo gloriarme, dice ahí, en mis debilidades. Y esa palabra, perfección, es la palabra teleio, que lo habíamos visto en estos días. Y dicho sea de paso, ya hemos terminado de estudiar la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Nos toca la segunda ya desde esta semana, amén. Pero en estas cartas, ¿qué estamos viendo? La madurez que necesitamos nosotros tener. Por eso que en medio de cualquier debilidad, y debilidad no solamente es alguna dolencia, sino también Pablo mismo ahí lo dice, angustias, necesidades, persecuciones, afrentas, eso es debilidad. Todo lo que te sucede a ti por causa de Cristo. Pero dice que su poder se perfecciona, esa palabra es teleio, habla de completar también, lograr, consumar en carácter. En otras palabras, lo que permite Dios, ¿para qué es? Para que yo pueda madurar, para que yo pueda crecer, para que yo pueda tener carácter, el carácter de Cristo. Amén.
para que yo pueda completar lo que Dios quiere completar en mí. Filipenses 1:6 es conocido ese pasaje que dice que la obra que comenzó Dios en ustedes, será fiel y justo en perfeccionarlo hasta su venida. Por eso esa palabra también perfección, que en ese pasaje de Filipenses 1:6, esa palabra es epiteleo, que habla de someterse, llevar a cabo, concluir. Es decir, que en medio de todo el proceso que Dios hace, lo que quiere es que yo me someta a su voluntad. Y ese ejemplo de que la obra que Dios comenzó en ustedes, lo hace un ejemplo análogo de la creación. Que cuando Dios creó el primer día, vio Dios que era bueno, ¿no? Y cuando creó al hombre, dijo era bueno en gran manera. Amén. Amén. Dile a tu esposa, eres perfecta en gran manera, dile. Pero díselo, porque hasta no te lo crees. Cuando creó al hombre, dijo Dios, ¿verdad? Vio Dios y fue bueno en gran manera. Entonces, ahí es ejemplo análogo de que Dios completa lo que empezó. En nuestra vida es lo mismo. Dios va a completar lo que empezó. Y nosotros lo que Dios quiere es que seamos discípulos. Ese es el mensaje, amén. Y Dios lo pone así, lo está revelando. Que seamos discípulos, amén. Que podamos andar en ese perfeccionamiento, completar. ¿Qué Dios quiere completar en mí? ¿Qué quiere Dios de mí para que yo entienda su voluntad, para que yo me someta a Él? Porque lo que comenzó lo va a completar, porque Dios lo que empieza, termina. Amén. Aunque nosotros no terminamos lo que empezamos, Dios termina lo que empieza. Y eso también es algo que debemos aprender de Él. Amén. Ok, por ejemplo, en las cartas a los Corintios habíamos dicho que igual en Corinto era una iglesia que estaba muy ubicada en una situación y una cultura donde había mucha presión social. Que si ellos no eran maduros, pues ellos iban a caer fácilmente. ¿Te imaginas? Hasta un punto donde en 1 Corintios 6 se habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestros miembros, las manos, los pies, todo nuestro cuerpo sea usado como instrumentos de justicia, no para el pecado. Porque ahí en la comunidad había algunos, según el contexto de historiadores, que estaban visitando prostíbulos. Y ellos decían, no, eso no afecta. Pero Pablo decía, esto afecta porque ese cuerpo que Dios te dio es templo del Espíritu Santo. Que te guardes, dice ahí, en cuerpo y en espíritu para el Señor. Amén. Entonces, si nosotros no llegamos a comprender las palabras de Cristo y su palabra no mora en abundancia en nosotros, vamos a hacer cosas ignorando la Escritura. Y en nuestra ignorancia lo vamos a hacer y después vamos a decir, ay, no, he errado porque no era lo que decía la palabra de Dios. Acuérdate de los fariseos que dijeron, los saduceos que no creían, dice, en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Lo habíamos estudiado. No levantes la mano si has visto, pero bueno, sé que ves. Pero ahí los saduceos dicen que solo creían en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco en griego, y no creían en lo demás. Pero Jesús ahí les confronta y les dice, ¿no saben lo que dice en la Escritura? Porque la Escritura hablaba de esos primeros 5 libros. Que Dios en la zarza se le apareció a Moisés y le dijo, yo soy Dios, tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí les estaba dando una enseñanza fenomenal, de que debían creer en la resurrección de los muertos, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, que ahora están ahí en la misma presencia de Dios. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, traerá con Él, ¿a quiénes? A los que durmieron, a los que nos han antecedido, a los que se nos han adelantado. Jesús va a traer con Él. Por eso animen con estas palabras, les decía Dios por medio de Pablo a la iglesia de Tesalónica. No pierdan esa esperanza. Pero los corintios, por las malas conversaciones, estaban corrompiéndose, es decir, de las buenas costumbres. Y hasta estaban creyendo que Cristo no había venido, que no nos ha dado vida. Y bueno, ya no vamos a abundar mucho porque sería otra vez explicar el mismo tema. Pero en el sentido de que cuando Dios les dice a los saduceos, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios.
Y es algo, hermanos, que no debemos ignorar el poder de Dios en nuestras vidas. Que lo que Dios comenzó en ti, lo va a completar. Que lo que Dios comenzó en ti, lo va a perfeccionar. No ignores el poder de Dios. Jesús decía, con el dedo de Dios hago milagros. Tal vez puede ser un hipérbole, pero yo sé que esto no era hipérbole porque estaba diciendo, mostrando el poder de Dios. Con el dedo de Dios Jesús hacía milagros. Imagínate, si solo es el dedo de Dios, ignoramos lo que Dios puede hacer. No ignores lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu familia. Lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar, amén. Pero es ahí donde está nuestra parte de someternos a Dios, ser diligentes, amén. Y ya vamos concluyendo. Entonces, a esta iglesia de Corinto, por ejemplo, Pablo les estaba hablando de que necesitaban madurar. En sus cartas les dice, ¿verdad? A los llamados a ser santos, es decir, en Cristo ya lo somos, pero les dice también a los que serán llamados a tener comunión con Jesucristo, es decir, en pos de crecer, de madurar, que Cristo sea formado en ustedes, a los llamados a ser santos, a los que son llamados a tener una comunión con Jesucristo, que tu tarea, mi tarea, no es conformarnos solamente en la salvación, sino en ir en pos de crecer, ir en pos de que Dios se perfeccione en mí, que Dios me muestre qué es lo que quiere que yo haga, que me muestre que a pesar de las situaciones, cómo yo debo responder. Por ejemplo, te daba ese ejemplo, de no juzgar a una persona que es más pecadora que tú. No, Dios no te dice eso. Dice, todos pereceréis, ahorita vamos a llegar a ese punto, si no se arrepienten. Es decir, a veces juzgamos cuando a algún hermano, y eso lo hemos visto, ¿verdad? A un hermano, a un salmista le dio cáncer y todo el mundo decía, ahí está, porque se desvió, porque esto, porque habló otra doctrina. Todos, hermanos, quizá vamos a tener enfermedades y no por esas enfermedades tú le vas a juzgar a tu hermano y le vas a decir, uy, mira, qué terrible te vino aquí. Si todos igual vamos a perecer. Dios permite esas situaciones, que es por el pecado que este cuerpo es corruptible. Amén. No por eso vamos a juzgar y decir, es porque están dando mal, es porque esto ha pasado. No, por eso que Dios nos ayuda a que entremos en ese perfeccionamiento. Amén. Muy bien, ok. Vamos a 2 de Pedro 1:3 y me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y mira y pon atención aquí, 2 de Pedro 1:3. Amén. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral y la excelencia moral con conocimiento. Mira, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, a la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que poner diligencia en crecer en la fe. Nosotros no debemos conformarnos a lo que ya sabemos, sino avanzar, crecer en fe. Ahí de esa manera somos perfeccionados para entender lo que Dios también nos está dando, para que andemos como Él quiere que andemos. Amén. En alguna oportunidad, una persona le decía a Dios, Señor, por favor, que permite que aparezca alguien que me pueda ayudar, ¿no? Y de repente apareció, él estaba caminando ahí en el mar, lo estoy tomando de otro contexto esa ilustración, estaba ahí andando en el mar y apareció una lancha y le decía, ven, yo te voy a ayudar, sube, te voy a ayudar. Y le decía, no, necesito que Dios me muestre, ¿no? lo que necesito yo. Y de repente apareció un barco, igual
le dijo, ven, ven, acércate. Y estaba más a la deriva el hombrecito, ya se estaba ahogando. Pues ya, en resumen, llegó al cielo, ¿no ve? Y en el cielo le dice, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Yo te pedí que me ayudaras. Sí, pero te envié una lancha, te envié un barco, te envié esto, te envié el otro y no le prestaste atención, ¿no? Es decir, debemos nosotros prestar atención, hermanos, a cada mensaje. Cuando un hermano, una hermana te visita, cuando alguien te habla de la palabra del Señor, cuando escuchas un mensaje fuera de aquí de la iglesia y eres, es decir, escuchas esos mensajes, que te aproveche, que te pueda ayudar, porque Dios está usando a un siervo, a otro siervo, te está ayudando en medio de un hermano, de una hermana. Pero si nosotros no aprovechamos el movimiento del agua, como dice y lo enseñamos siempre, ¿verdad? Es decir, no vamos a crecer. Nosotros debemos tener humildad en decir, ¿sabes qué? Señor, yo quiero crecer, yo quiero avanzar. Entonces voy a ser diligente, amén, en poner, como dice aquí, ¿no? Ser diligente al afecto fraternal, a amor por todos, perseverancia, sumisión a Dios, control propio. Y como dice aquí, ¿no ve? También a la fe, provisión, excelencia moral y todo ello. Amén. Entonces aquí depende de nosotros seguir a Cristo. Ya el Señor lo hizo todo, pero también determina mucho lo que yo hago también en poder crecer y madurar. Mira, quiero leer unos cuantos pasajes para que entendamos este mensaje de cómo el que fuere dice perfeccionado. Acompáñame a 1 Corintios 1:10 rápidamente. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto me habla de que también yo ando en ese perfeccionamiento, si soy perfeccionado, cuando yo tengo un mismo sentir en la iglesia, cuando yo hablo una misma cosa, cuando entre nosotros, dice ahí, estamos perfectamente unidos en un mismo parecer. En Efesios dice, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Eso me habla de que yo estoy siguiendo a Cristo. 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Mira, estamos hablando de perfectamente en unidad. Ahora dice perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Es como cuando alguna vez compartía el hermano Lucio, una condicionante. Dice ahí, vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sea de un mismo sentir. Es la obra que Dios quiere hacer en nosotros, estar perfectamente cabales. Amén. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Eso me habla de que cuando yo también ando en ese perfeccionamiento, es decir, si soy espiritual, dice, restaura con espíritu, dice ahí, de mansedumbre. Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Dice la palabra, os haga aptos. Esa palabra es igual, ¿verdad? La tartizo, como dijimos, ¿verdad? Perfeccionado. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué bonito. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Lo que hacemos, amén, es la gracia de Dios en nosotros para hacerlo, amén. Por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Primera de Pedro 5:10. Esto también es un pasaje muy conocido. Y dice,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque es necesario, ¿verdad? Lo habla el contexto de esta primera carta. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Os perfeccione, que podamos ser aptos. Amén. Nos establezca y dice ahí, nos fortalezca. Amén. Amén. En Levítico 19:2, y ahora con esto vamos a ir viendo, cuando la palabra habla de que seamos perfectos, no es como aquellas falsas doctrinas, y una vez más lo digo, ¿no? Y tal vez si me has escuchado en estos últimos mensajes, estoy en contra de aquellos que hacen esas clases de 180 grados, 360 grados, 480 grados y te vuelven más loco que una cabra, perdón. Y si doy mucho énfasis a eso es porque yo estuve en esas clases. Por eso te digo, te envuelven y te marean. Y yo tuve que pedir perdón a Dios porque me estaba desviando. Y es algo que dice Mateo 24, que aún hasta los escogidos dice que querrán engañar, pero no lo podrán. Por eso que yo estoy muy en contra de esas cosas. Y a veces veo las redes sociales y le dan mucho énfasis a esos mensajes, hasta veo cuánto lo han compartido, 33 veces compartido. Y un devocional que hacemos en la iglesia ni lo compartimos, ¿verdad? Por eso a veces yo un poco me siento así, cosas que son desviadas, que aparentemente son buenas porque no todo lo que brilla es oro, te enseñan la ley y la ley de Dios es perfecta, pero si lo enseñas en Cristo. Pero ahí ya te meten que no, que todavía pecamos, que no podemos pecar y empiezan ahí la doctrina como que tú tienes que ser perfecto porque Dios es perfecto. Claro que sí, pero si entendieran el significado de que es perfecto, significa que seas maduro y pienses y actúes como Cristo, porque después todos vamos a pecar. Amén. Por eso si te doy, otra vez soy redundante en eso, y me gustaría que ese, entre comillas, pastor vea esos mensajes y me confronte y vamos a ver. Amén. En el amor del Señor. Amén. Levítico 19:2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Vamos a Deuteronomio 18:13 para que contrastemos todo esto que vamos a leer a lo que dijo Jesús cuando dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa palabra santo es apartado, te ubicas, ¿verdad? Deuteronomio 18:13, ¿qué dice? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahí está en un contexto, ¿verdad?, de aquellas costumbres paganas y no sean como ellos. Por eso les dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y esa misma palabra perfecto y santo que hemos leído en Levítico es la misma palabra que está en Mateo 5:48 que lo dice Jesús. Mateo 5:48. ¿Qué dice la palabra? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto es la palabra teleio, es decir, alcanzar madurez, es ser modelados a la imagen de Cristo. Eso es. ¿Y qué dice ahí la palabra en el sentido del contexto? De amar a los enemigos. Es decir, si tú dices que amas a tu familia, es decir, no haces nada de más, pero si tú, es decir, saludas no a los que solamente son tus hermanos, es decir, haces mucho más, eres perfecto para con Dios. Por eso se dice ahí, ¿verdad? Si leemos más antes, porque si amáis a los que os aman, verso 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amar a los enemigos, a los que nos hacen mal, bendecirlos. Amén. Amén. Esa es la palabra perfecto. Ser como Cristo. Cristo en ningún momento maldijo a sus enemigos. En ningún momento abrió la boca y les dijo, ¿por qué me pegas tan fuerte? ¿Por qué me estás sacando sangre? ¿Por qué me has puesto esa corona? Dice que no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero.
Y dice ahí, solo encomendaba su causa al que juzga justamente, nada más, es lo que debemos hacer. Somos discípulos, no somos mayor que nuestro Señor. Debemos responder como Cristo respondió, debemos vivir como Cristo vivió, debemos andar como Él anduvo. Amén. Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces, debemos nosotros entender todo esto. Acabemos con Lucas, por favor, terminemos con Lucas 13. Amén. Lucas 13, verso 1. Aquí hay dos tragedias, igual que pasaron en ese entonces, como ya te lo había explicado. Pero si nosotros no andamos y somos perfeccionados en Dios, es decir, que Dios complete lo que tiene que completar en mí para vivir como Él, voy a juzgar como en ese entonces juzgaban. ¿Qué dice? En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando somos perfeccionados en el Señor, no vamos a juzgar a mi hermano: wow, mira, tuvo un accidente, uy, seguro algo hizo. ¿Te acuerdas cómo pasó con Pablo? La gente de Malta, la isla de Malta, ¿qué hizo cuando le mordió la serpiente a Pablo? Listo, ya está. Seguramente se ha escapado de la justicia, ha hecho algo malo y ahora va a morir. Mira, ahorita se va a hinchar. No le pasó nada, porque Jesús mismo había dicho antes, ¿verdad? Beberán cosa mortífera, es decir, aún les morderán las serpientes y nada os dañará. Porque cuando Dios tiene un propósito en cada uno de sus hijos lo cumplirán cabalmente de acuerdo a la soberanía y voluntad de Dios. Aunque tengamos que partir a la presencia de Dios de una manera no muy agradable. No podemos juzgar: es porque hizo esto, ay, es porque esto del otro. Por eso las cosas suceden porque así Dios lo permite en su soberanía. Lo que pasó en República Dominicana es algo que Dios así también estuvo y permitió. El libro de Habacuc enseña, ¿verdad? Que aún Habacuc decía: Señor, ¿por qué no nos respondes? Aún en el silencio Dios respondía también al profeta y era consolado. Aún en el silencio Dios nos consuela cuando pasamos situaciones difíciles. Tenemos silencio tal vez de todo lo que estamos pasando y queremos respuesta de Dios, pero es en el silencio donde Dios nos quiere hablar. Y muchas veces, hermanos, yo lo he comprobado, aún en el silencio Dios nos habla. No cuando nosotros le hablamos y queremos: Señor, ya quiero que me muestres cuál es la palabra, y le sugerimos a Dios. No, Dios en el silencio te va a mostrar. Amén. Y Dios permite todo lo que sucede. Por eso que cuando somos perfeccionados, también Dios va a cerrar nuestra boquita y no vamos a decir: eso es un juicio de Dios, es porque esto vino, es porque pecó sus padres, o mira el pecado, mira después, antes donde estaba seguramente en un lugar donde no debería estar. Jesús está diciendo aquí lo que pasó con esos 18, con esa torre de Siloé y con esos galileos que murieron de forma aberrante, es decir, de forma, no sé cómo decirlo, fea, es decir, que la sangre se mezclaron con los sacrificios de Pilato. No eran más pecadores, es decir, que ustedes. Igual ustedes van a perecer si no se arrepienten. Es decir, en otras palabras, cada uno de nosotros vamos a morir de una manera como Dios también ya la sabe. O vamos a decir que porque Pedro murió crucificado de boca abajo, o porque Jacobo fue el primer mártir que lo mataron a espada, o que a Juan el Bautista le sacaron la cabeza. Vamos a juzgar y vamos a decir: uy, mira, algo ha debido hacer Juan el Bautista. Era que no le hable de la esposa de Herodes. No, es decir, igual perecerán, pero nuestras vidas están escondidas, nuestras almas están guardadas en Dios, en Cristo. No teman a los que matan el cuerpo, porque después nada pueden hacer. Sabemos el poder que Dios tiene, que nos resucitará, y aún del polvo que estemos nosotros ahí tirados, Dios nos resucitará con cuerpos glorificados y estaremos con Cristo para siempre. Amén. Pero ahí nos enseña el Señor que debemos arrepentirnos, y gloria a Dios por aquellos que se han arrepentido. Amén. Y que muestran esos frutos de arrepentimiento. Pero no juzguemos si algo pasa en tu familia, en tu familiar, y algo, o una enfermedad, etcétera. Dios tiene un propósito en todo. Y como te decía de Pablo,
Pablo tenía un propósito, ni la serpiente le hizo daño. Es decir, él confió solamente en Dios, que tenía que llegar y testificar en Roma, aunque pase lo que tenga que pasar. Y es algo que nos enseña Dios. Aunque pasemos lo que debamos pasar, aún ni el enemigo, es decir, ni un arma forjada contra ti prosperará, ni se levantará, porque Dios tiene un propósito contigo y Dios hará lo que ha dicho que va a hacer contigo. Amén. Y debes creerle a Dios. Ahora, obviamente no vas a tentar, ¿no ve? Como esas falsas iglesias que hasta juegan con serpientes en sus cuellos, ¿no ve? Y después se mueren. Ya no tentarás al Señor tu Dios. Es otra cosa, ¿ok? Pero nada te va a pasar hasta que cumplas el propósito de Dios. Pablo ya decía, Señor, ya yo quiero irme, llévame, pero Dios le decía, todavía tienes propósito. Y él mismo decía, si yo me quedo, es por el beneficio de ustedes. Amén. Y es algo que le debes decir como papá, también como mamá a tus hijos. Si todavía estoy de pie, es porque todavía hay beneficio para ti. Todavía Dios quiere cumplir algo contigo. Amén. Y cuando yo me vaya, pues después puedes preocuparte. Pero mientras tanto hay un propósito de Dios. Nada va a pasar hasta que Dios cumpla el propósito con nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que vayamos creciendo, vayamos madurando. Y eso depende de nosotros. Dios produce el querer como el hacer en nosotros, claro que sí. Pero Dios quiere que también le pongas diligencia a las cosas. Amén. ¿Vas a buscar un trabajo orando? O sea, ¿vas a encontrar un trabajo orando o también buscando? Es decir, tienes que poner de tu parte. Es decir, tienes que buscar, tienes que orar. Dios nos va a dar un nuevo lugar orando, pero también buscando. Tenemos que buscar un lugar, orar y que Dios muestre si va a ser ese lugar donde vamos a congregarnos también, ¿verdad? Pero Dios quiere que en tu diario vivir, en tu crecimiento con Dios, pongas diligencia como lo estás haciendo hoy. Venir a las reuniones, escuchar los mensajes, que te aproveche lo que escuches para poder crecer en el Señor y seamos perfeccionados y seamos como el Maestro, seamos como Cristo, amén. Y no te hablo de ser superior, porque no estamos viendo que eso no enseña la palabra, sino como Él, es decir, responder como Él, amar como Él, vivir como Él, amén, y aún padecer también como Él. Por eso en Efesios 5, 15 al 20 habla que nosotros también sepamos saber cuál es la voluntad de Dios. A ver, leamos estos dos pasajes. Efesios 5, 15. Efesios 5, 15 al 20. Dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Poner diligencia, andar como sabios, dice, y no como necios. Aprovechen bien el tiempo, no sean insensatos, sean entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor para esto, Señor? Como aquella viuda pobre. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Que yo siga llorando porque he perdido lo que más amaba? No. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Tengo que ayudar a aquel que lo necesita? Amén, le ayudo. Y eso no depende de mis emociones, depende de mi convicción en el Señor. Amén. Por eso nada de lo que suceda, por eso Pablo mismo decía, aunque amando más he amado menos, y aunque las cosas suceden así, yo tengo que seguir poniendo diligencia en las cosas del Señor. Y de paso les dice a aquellos corintios que no les gustaba que venga Pablo a ellos, Pablo les dice: guárdenme lugar, les voy a visitar en invierno y me voy a quedar todo el invierno con ustedes. Listo, ya, ahora sí pues, se aguantan, ¿no ve? Pero a Pablo no le importaba, si no le querían, pero él tenía que hacer la voluntad de Dios. Eso es convicción, no es emoción. Y para llegar a eso necesitamos madurez. Necesitamos ser perfeccionados, que Dios complete su obra en nosotros, que crezcamos a la altura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23. Ya estoy escuchando estómagos, ¿no? Tranquilo, ya estamos acabando. Primera Tesalonicenses 5:23.
dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mira, dice que nos santifique Dios por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso Dios quiere de nosotros, que nos guardemos también en cuerpo, alma y espíritu. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, depende el rumbo de tu vida. Guarda tu corazón, guarda tu cuerpo. Ese cuerpo ya no sea para pecar, ese cuerpo sea para ser instrumento de justicia, para hacer la voluntad de Dios. Eso nos enseña la palabra del Señor. En cuerpo, alma y espíritu, guárdense, glorifiquen a Dios en cuerpo y en espíritu. Y si entendemos la palabra de Dios y estamos siendo perfeccionados en nuestro diario vivir, no vamos a practicar el pecado. No vamos a hacer cosas que después nos arrepentimos y decimos: Señor, ¿por qué pequé con mi cuerpo? ¿Por qué hice esto? No debería haber hecho eso. No debería haber visto con mis ojos lo que no debería haber visto. Eso depende mucho cuando vamos creciendo y vamos madurando. Amén. Amén. En Proverbios 3 te lo pongo a tu consideración para que lo puedas leer. Del 1 al 18, bien bonito, habla de que echemos mano de la sabiduría de Dios, que es Cristo, que nos aferremos y seremos como un árbol plantado. Y de esa porción también Pablo habla a Timoteo diciéndole: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano? Es aférrate, abraza, retiene, haya compromiso, haya seriedad. Timoteo, eres joven, pero cuídate de ti, de la doctrina, cuídate de ti mismo, pero aférrate de la vida eterna. Haya compromiso, haya seriedad en ti, es decir, en otras palabras, pórtate varonilmente, como le dijo también a Timoteo. David le dijo a Salomón: sé hombre. Uy, no, esas palabras son mayúsculas, ¿verdad? Es decir, sé hombre, levántate. Es decir, tienes que también saber gobernar. Y esto es para nosotros también como varones. Hay que saber gobernar. Amén. La casa del Señor. Hay que saber, y para eso hay que portarse varonilmente. Amén. Amén. Ponte de pie y quiero, así paraditos, leer un salmo muy hermoso que Dios me lo mostró. Es una promesa que hace David a Dios. Obviamente el Señor dijo que no hagamos promesas, no juremos ni por el cielo ni por la tierra, pero cuando hay un amor que sientes por Cristo, vas a prometer y vas a hacer esta promesa de vivir rectamente. Y esa promesa demuestra el grado de perfección en el que estás andando en el Señor y en el camino del Señor. Dice la palabra: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Lo leeremos en la Nueva Traducción Viviente, amén. Es el Salmo 101. Dice la palabra: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Hazlo esta oración para ti y una promesa al Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase del mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Está hablando como rey David. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Hazlo esa tu oración, lo voy a leer una vez más, amén. Cierra tus ojos, yo te lo leo y hazla esta tu oración. Cantaré de tu amor, Dios, y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable, es decir, quiero vivir íntegramente. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré
con integridad en mi propio hogar, no solo aquí, Dios, en la iglesia, sino afuera. Quiero vivir con integridad. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. No, porque yo sé que tú me vas a juzgar de cualquier palabra ociosa, como dice tu palabra. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. Dios quiere que nos asociemos con los humildes. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase del mal, porque dice la palabra que debo vencer el bien, el mal con el bien. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Mira cómo escoge aquí David. Igual puedas decirle: Señor, ayúdame, Señor, a buscar esos compañeros, a esos irreprochables, para que puedan servir. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Tener discernimiento. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Tenía responsabilidad aquí David de cuidar a los que estaban en el reino y que nadie pueda también ahí tratar mal a los que estaban a cuidado del rey David. También de la misma manera, también cuidemos nosotros a nuestros hijos, cuidemos a redil, cuidemos la grey del Señor. Y si esta oración podemos hacerla también una promesa al Señor, nos va a ayudar también a que crezcamos en integridad, seamos perfeccionados para ser como nuestro Maestro. Dios amado, y te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Igual de una manera, Señor, que solamente tú la expones, Dios, porque, Señor, no queremos, Señor, sugerirte nada a ti, solo que tú hables, Dios, por medio de tu palabra. Y si hay 5 palabras que la hayamos recibido con entendimiento, ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Dios. Ayúdanos a retener, Señor, tu palabra, mi Dios, y aún la podamos escudriñar también, Señor, llegando a casa, mi Dios, para poder también comprobar que viene de ti, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas, Dios. Perfecciónanos, Señor, mi Dios, en la santidad. Perfecciónanos en vivir, Señor, como a ti te agrada, Señor. Que todo lo que sucede, los procesos, las situaciones, los problemas, las circunstancias, nada escapa de tu voluntad. Todo tú lo permites para perfeccionarnos, Señor. Y te damos la gloria a ti, Señor, porque, Señor, te vemos, Señor. No de oídas, sino te vemos. Nuestros ojos te ven, Señor. Y gracias a ti, Señor, porque nos haces ver, Dios, las cosas que debemos hacer. Porque nos haces, Señor, actuar y vivir, Señor, y decir y hablar, Señor, como quieres que tú lo hagamos, Señor, porque somos tus discípulos, Señor, porque somos aprendices, porque somos alumnos, Señor amado, porque necesitamos aprender para ser como tú, necesitamos aprender para ver como tú, necesitamos aprender para resistir como tú, necesitamos aprender, Señor amado, de ti, para que también cuando vengan esas persecuciones, Señor mi Dios, también sepamos responder como tú. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, mi Dios, y a ser perfeccionados en ti, a vivir en madurez, Señor mi Dios, que tú seas formado en nuestras vidas, en nuestros corazones, que como hemos aprendido en este caso, Señor, de Lucas 13, Señor, que no podamos juzgar los eventos que, Señor, pasan en las naciones o lo que suceden, Señor, en nuestro alrededor o como nación, mi Dios, que sepamos, Señor, cuidar, Señor, nuestros labios, mi Dios, sabiendo, Señor, que tú, mi Dios, dices en tu palabra que todos pereceremos, Señor, pero, Señor, ya cuando nos hemos arrepentido, Señor, ya nuestras vidas y nuestras almas han sido libradas, Señor, del Seol, libradas, Señor amado, del infierno, y tú has pagado un alto precio por amor a nosotros, Señor. Pero tenga lo que tenga que venir, Señor, y este cuerpo tenga que pasar lo que tenga que pasar, Señor, no se debe, Señor amado, mi Dios, a algo malo, Señor, que hayan hecho nuestros padres o que nosotros hayamos hecho. Todo, Señor, pasa, mi Dios, porque tú así lo permites. Nada cae sin que tú, Padre, no lo permitas, Dios. Ayúdanos a ser perfeccionados, a vivir en madurez y que todo lo discernamos, Señor, espiritualmente, mi Dios, no humanamente. Te damos las gracias. Ayuda a mis hermanos, guarda sus vidas, su salud, aún en medio de toda enfermedad, Señor. Seas tú, Señor, sanando, seas tú librando, Señor, de cualquier opresión del enemigo, Señor. Seas tú fortaleciendo, mi Dios, y en medio de toda situación, enséñanos a verte mucho más a ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale fuerte aplauso a Jesús. Amén.